Muchísimas gracias, doctor Fabio Bolívar, por su hospitalidad. Para mí es un gusto estar pues en mi casa, en mi alma mater. De verdad que para la Secretaría de Salud Departamental es muy importante la realización de este evento, precisamente orientado al abordaje clínico del chikungunya y también de alguna manera del dengue. Ustedes saben, en salud nos enfrentamos a situaciones de pronto no programadas, y el chikungunya pues es una enfermedad nueva de la cual estamos aprendiendo todos los días, que llegó para quedarse y ante la cual tenemos que responder de la mejor manera posible. La situación que se presentó en el país, en algunos departamentos vecinos, ha hecho que se desencadenen pues todas las alertas posibles para poder enfrentar y controlar la llegada de esta enfermedad a nuestro departamento. Estamos en una fase expansiva, más tarde cuando les den los datos están aumentando los casos de manera importante, aunque de todas maneras no se ha generado una alerta que nos haya congestionado por ahora los servicios de urgencias. Tenemos varios frentes de trabajo. Uno de estos es precisamente la capacitación al personal de salud para tener en cuenta el abordaje clínico, la experiencia que ya se tiene pues en la literatura y en las vivencias de otros países y de otros departamentos, porque es muy importante precisamente ese abordaje clínico que nos va a llevar a conocer exactamente cuántos casos de chikungunya tenemos y también poder hacer el seguimiento y el abordaje epidemiológico y de vigilancia que se requiere para controlar la enfermedad. Tenemos un frente también muy importante en todo lo que tiene que ver con el control del vector del mosquito, y estamos haciendo también capacitaciones para multiplicar las personas que nos ayuden a levantar los índices aédicos en el departamento, principalmente área metropolitana, Barrancabermeja, San Gil, Socorro y Capitanejo, que son los municipios que hasta el momento reportan el mayor número de casos. Por otra parte, este tipo de enfermedades, ustedes saben, requieren una movilización social, porque necesariamente es responsabilidad colegiada y de todos controlar los criaderos y tratar de evitar al máximo la propagación. Para eso entonces estamos también trabajando con los diferentes sectores, estamos trabajando con secretarías de educación, con universidades, con colegios, con todas las fuerzas vivas de la comunidad que nos pueden ayudar a generar campañas de recolección de inservibles, de disminución de reservorios, de todo lo que pueda permitir, digamos, de alguna manera el crecimiento y del mosquito. El próximo martes tenemos precisamente una sesión extraordinaria de los comités de riesgos departamentales y municipales de todo el departamento, y vamos a invitar también a los gremios productivos, porque sabemos que este tipo de enfermedades también tienen una afectación en la productividad, porque también las incapacidades son un tema bien importante para tener en cuenta. Las vivencias del Departamento Norte de Santander nos contaron precisamente la afectación de más del 50% de los trabajadores de algunas empresas, la afectación de los profesionales de salud en las instituciones hospitalarias. Entonces, de verdad que es un tema que requiere el trabajo mancomunado de todos los sectores, porque es que el tema de, ustedes saben, salud pública no le compete solamente al sector salud, le compete a toda la comunidad. Entonces estamos trabajando en ese frente, y para nosotros fue muy grato contar con el respaldo, con el apoyo de la UIS, con la cual siempre se ha tenido un trabajo muy cercano con la Secretaría de Salud Departamental. Hay un convenio precisamente de ciencia y tecnología vigente entre la Gobernación y la UIS para desarrollar todo el tema del proyecto AEDES, que precisamente ahorita la doctora Elsa y su equipo de trabajo nos van a contar. Entonces, agradecerle, doctor Bolívar, por su hospitalidad, agradecer la participación de las otras facultades de salud. Hemos estado trabajando para que precisamente generemos replicadores y multiplicadores en las áreas clínicas. También queremos hacer un trabajo sobre instituciones saludables, donde definitivamente las instituciones de salud y las instituciones educativas tenemos que dar ejemplo. Entonces, muchísimas gracias, y espero pues que sea del mayor provecho. Tratemos de optimizar y aprovechar toda la experiencia que ya tenemos acá para contar en nuestro departamento. Muchas gracias. Bueno, gracias a la doctora Liz Porras. Continuamos con la doctora Elsa Rojas.
para la intervención, manejo clínico de la fiebre de chikungunya. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer en nombre de la Decanatura el acompañamiento en el día de hoy. La Universidad Industrial de Santander tiene pues un compromiso bien claro en la formación de personal de salud y obviamente el reto de la introducción de un nuevo virus en nuestro medio pues nos compromete en labores que ayuden a disminuir un poco el efecto que esta situación está teniendo y va a tener en la comunidad. Como la doctora Alice Porras nos mencionó, la Gobernación de Santander ha venido gestionando actividades que tienen que ver con articular todos los personajes y todas las organizaciones que tienen que ver con el control de enfermedades transmitidas por vectores. Y en esto pues Santander ha tenido una tradición, la que hemos aprendido mucho por ser una zona endémica de dengue más de 2 décadas. Sin embargo, esta es una nueva tarea y es muy importante que todos los ejes frente a los cuales se pueden formar pues, contención del problema, pues trabajen de forma articulada y coordinada, y parte de ello es la actividad o el ejercicio académico alrededor del problema. El grupo, la Universidad Industrial de Santander, a través del grupo de epidemiología clínica dirigido por el doctor Luis Ángel Villar, ha venido adelantando estas tareas, y el tema de chikungunya pues ya hace unos años se nos había entrado dentro del panorama. Por esa razón venía dentro del marco del curso de atención integral de dengue que venimos organizando hace 4 años, se optó por introducir temas relacionados con chikungunya en aras de mejorar la preparación y también como ya un plan a futuro, pues es bien importante que trabajemos alrededor de conocer, y de lo que nosotros podemos hacer más como clínicos es prepararnos en cuanto el reconocer los signos y síntomas y cómo manejar adecuadamente estos pacientes. Y por eso pues la presentación y lo que hemos articulado es una propuesta de cómo debe ser esa atención de los pacientes, considerando que dengue está en nuestro medio, que infortunadamente, como les mostraré en los datos, sigue siendo un problema, que estamos fuera del canal endémico y que podemos tener serias dificultades, no solamente por la incapacidad y otros problemas que acarrea chikungunya, sino porque con dengue también se nos puede salir de control, con las consecuencias que ustedes conocen. Y por eso yo quiero ya pues agradecer a las personas que nos acompañan el día de hoy, a la doctora Ruth Aralí Martínez, que ella es docente de la UDES, al doctor José Antonio Vargas, médico pediatra infectólogo, representante de la Fundación Cardiovascular, porque la idea es que estos sean oportunidades para trabajar en grupo, que sumemos conocimientos, experiencias, para que podamos hacer lo mejor posible, porque a pesar de que hace ya más de 7 años la Organización Panamericana de la Salud había sacado una guía y nos estaba indicando o dando ciertas orientaciones, es nuestra responsabilidad hacer las adaptaciones de acuerdo al contexto específico, y en eso se está trabajando. Pero ante la inminencia, que muy seguramente ustedes ya han visto casos, pues nos toca ponernos de acuerdo y tratar de generarnos los lineamientos. Y la presentación por eso se ha titulado de esa manera. Voy a adelantarles un poquito de los datos de epidemiología, que más adelante el doctor Alexander Torres de la Secretaría de Salud de Santander los pondrá un poco más al tanto, que siendo ellos los encargados de vigilar y hacer seguimiento de la casuística. Para ya la semana 2 de epidemiológica de este año, pues en Colombia se han notificado más de 129.000 casos de chikungunya. Sabemos y tenemos los datos que chikungunya empezó a circular realmente en Colombia alrededor de la semana 25, 28 del año anterior, de acuerdo a lo que nos han venido contando del Instituto Nacional de Salud, donde están haciendo la vigilancia. Y para algunos es claro que hay ciertas zonas del país donde el comportamiento ha sido muy explosivo,
que no dio tiempo a generar actividades como estas de capacitación. Perdón, es que no escuchan allá, yo les veo hacer señales, ¿no? Ok. No se alcanzó a hacer actividades de capacitación y por tanto pues a la gente le tocó aprender en el camino. El compartir con las personas, los epidemiólogos del Instituto Nacional de Salud, en actividades que hemos hecho en las últimas semanas, escuchar la experiencia de las personas de salud pública, vigilancia y salud pública en Norte de Santander ha sido bastante enriquecedor, y buena parte de la presentación que hoy les tengo viene de acumular y de compartir ese tipo de experiencias que pues por ahora no están publicadas, pero que ilustran muy bien los retos a los que nos tenemos que enfrentar y de los que debemos aprender. En esto mismo pues también nos ilustró bastante lo que pasó en República Dominicana. El año anterior, durante el marco del segundo curso internacional de dengue, se hizo el primer simposio internacional de chikungunya, y para ese momento, que era agosto del año anterior, invitamos a la doctora Carmen Adames, que ella es la encargada de vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores para República Dominicana, quien a ese momento ya tenían una experiencia de 20 semanas lidiando con chikungunya, y al doctor Brea del Castillo, que es un infectólogo pediatra, que nos mostró la parte clínica que pues queremos enfatizar el día de hoy. Y si uno ve el mapa de la situación de chikungunya, pues ya vemos que prácticamente está circulando en todo el país. Sabemos que más de 27 millones de colombianos potencialmente están a riesgo de adquirir la infección, puesto que este es un virus que nunca antes había circulado en nuestra región y por tanto no tenemos anticuerpos protectores. Y lo que está ilustrado en rojo para esta gráfica son los municipios donde ya hay circulación autóctona. Es decir, hay casos que pues, se están presentando sin que hayan viajado a otras zonas. Realmente ya en muchos países de América del Sur la circulación es bien clara. Y para la región oriente, de acuerdo al sistema de vigilancia, pues Boyacá, Norte de Santander y Santander, el problema ha venido creciendo. La situación para los meses de noviembre y diciembre, que corresponden a las 8 últimas semanas del calendario epidemiológico, fueron bien críticas para el departamento de Norte de Santander y específicamente para los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Y por eso es bien importante que pues, de nuestros vecinos, que tienen también muchos años lidiando con dengue, aprendamos, los escuchemos y que seamos replicadores de esta información. Chikungunya, como ustedes ya deben saber y les mostraré más adelante, pues no es una enfermedad que produzca letalidad importante, y eso debe quedar muy claro. Hay casos por ahora notificados de probables fallecimientos asociados a chikungunya, pero están en estudio y la mayor parte de ellos por ahora están descartados. Chikungunya no es una entidad que tradicionalmente se asocie con complicaciones severas, excepto en ciertos grupos etarios que tenemos que poner mucha atención. Entonces, hacer una jornada como esta, pues, de preparación, y hay un objetivo primordial, y es que cuando uno mira las estrategias integradas para control de enfermedades y específicamente las transmitidas por vectores, pues hay muchos frentes, campos de acción, y uno de ellos es la atención clínica, que es el objetivo de la población blanco para el día de hoy. Queremos que ustedes reconozcan mejor los síntomas, que sepan cuáles son las manifestaciones atípicas que se pueden presentar y que hagamos todo lo posible para que en estos meses, y pues la verdad es que chikungunya al lugar donde llega se queda, o sea, no solamente son meses, muchos años vamos a estar hablando de chikungunya. Entonces, nos familiaricemos con este nuevo virus, con sus manifestaciones clínicas, pero no nos olvidemos del dengue. Yo les colocaba acá que parte de esas acciones para disminuir el impacto que tienen estas enfermedades, pues la atención clínica. Y en chikungunya, pues bueno, probablemente por mortalidad no tengamos problemas, eso esperamos, es lo que se reconoce de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, pero
Hay otras entidades que están en el medio, que en eso sí estamos lejos de las metas. Y el otro problema serio de nuestra región es el dengue. Y el dengue, pues esa es una gráfica que ilustra el comportamiento que tuvo el año anterior. El año anterior, ustedes comparan lo que está en la línea naranja, es la mediana que se esperaba de casos para el año 2014, y el comportamiento observado es que todo el año notificamos mucho más casos y que cerramos el 2014 salidos de ese canal endémico. Y para nadie es un secreto que tenemos las condiciones dadas para una posible nuevo brote epidémico importante, teniendo en cuenta el conocimiento que se tiene de cómo se comporta dengue, sobre todo con esos ciclos. Recuerden que la última gran epidemia ocurrió en el 2010, que tuvimos también en el 2013 una importante casuística, y que ahora las condiciones desde el punto de vista climático están dadas. Cuando aparece el fenómeno del Niño, hay calor, la gente tiene que empezar a almacenar el agua en tanques, y pues eso facilita el crecimiento de Aedes, la población de Aedes, y se correlaciona con esto. Entonces, terminamos el año anterior con un importante número de casos, de los cuales hay un volumen también destacable de casos graves, y lo que es más lamentable aún, como uno de los peores marcadores del desempeño de esas medidas, es la mortalidad. Y para el año anterior se notificaron 294 muertes probables por dengue. Esto hace que estemos salidos de cualquiera de los planteamientos de metas que se han hecho, y hasta ahora en el análisis que se han hecho de esos casos se han confirmado que 88 realmente correspondieron a dengue. Y nos duele mucho pues tener que reconocer que infortunadamente Santander lleva ya varios años teniendo un importante aporte a este indicador. Hasta ahora, como van las estadísticas, 12 de esos casos confirmados de muerte por dengue corresponden a nuestro departamento, lo cual lo ubica en el departamento con mayor letalidad por dengue, por encima de regiones como Tolima, Meta o Norte de Santander. Entonces, esta jornada también va encaminada a que miremos y recordemos los aspectos clínicos del dengue y las medidas que hacemos para evitar la mortalidad. Por eso, durante la construcción de esta primera jornada de actualización, pensamos que era prudente utilizar la metodología de preguntas desde el punto de vista de los clínicos, porque ya muchas personas se están acercando contándonos: mire, vi un paciente así, ¿qué hago en urgencias que me está pasando esto? Y la idea es que podamos orientar, como les decía, las guías más aproximadas y basadas en un ejercicio de construcción de guías o adaptación de guías basada en la evidencia, es lo que el documento de la OPS y algunos países vecinos que ya hicieron un esfuerzo muy rápido para tratar de tener unas guías. Y a partir de esas preguntas es que se han construido. Yo pretendo, pues con el acompañamiento de las personas que hemos invitado, de tratar de ayudarles a resolver y darles una orientación. Sin embargo, otra de las invitaciones que son bien importantes en el contexto de esta situación es a investigar. Y ustedes, yo veo aquí también muchos estudiantes de pre y posgrado. Esta es la oportunidad de generar aportes en conocimiento alrededor de este problema, porque realmente la literatura que se tiene es casi toda de los brotes bien importantes de la India y los países y de algunas islas en el Índico, que ocurrieron hace alrededor de 10 años, que fueron muy bien descritos, pero no sabemos cómo va a ser realmente el comportamiento en nuestra población, que pues obviamente la población latinoamericana es diferente, tiene otras características genéticas, y por ahora también desconocemos mucho de las características del virus. Entonces es una oportunidad clara, y dentro de la estrategia o el abordaje integral de atención de estas enfermedades está el aporte de la investigación. Entonces, las preguntas que hemos planteado, entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos? Y sobre todo haciendo un énfasis en cómo podríamos tratar de diferenciar dengue y chikungunya. No es fácil, y eso pues probablemente genera discusión,
cuáles son los diagnósticos diferenciales de un síndrome febril agudo en el contexto epidemiológico de Santander, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones consideradas atípicas? Y en esto quiero que presten mucha atención porque parte de pronto del subregistro y la notificación puede ir de la mano con este aspecto. Y específicamente aquí yo quiero llamar mucho la atención en la población pediátrica porque es donde están teniendo más dificultades con este aspecto. ¿Cómo clasificar los casos que se nos ha propuesto? Porque de acuerdo a esa clasificación de casos se pueden generar las conductas y eso va en la siguiente pregunta. ¿Y cómo vamos a verificar como un primer abordaje que estamos haciendo las cosas bien alrededor de la atención clínica? Estas fotos corresponden a parte de la presentación que nos hizo el doctor Brea del Castillo el año anterior. Son pacientes de República Dominicana y es seguramente lo que ustedes ya han visto y que corresponde como la triada de las manifestaciones clínicas que definen el caso: la fiebre, el rash y el dolor articular. Los primeros pacientes les decía que ellos lo vieron hacia el mes de marzo del año anterior, pues los confirmaron. Y eso es bien importante que estos 3 síntomas los tengamos en cuenta porque de alguna manera sí generan un diagnóstico diferencial claro cuando están los 3 presentes frente a otra entidad como dengue. La fiebre, entonces la fiebre y los que ya les ha dado, porque pues he podido escuchar pacientes que lo sufrieron, pues la peor fiebre que ellos recuerdan haber tenido porque realmente es una fiebre alta, usualmente un inicio súbito y que esta fiebre pues tiene de acuerdo a la literatura una duración variable. Sin embargo, en la mayor parte de los pacientes adultos no se describen más de 3 días, ¿sí?, de duración. Y de hecho, si ustedes revisan con cuidado las guías, las de OPS o las guías de República Dominicana, que pienso que por ahora son las que se hicieron con más juicio alrededor del tema, se considera que si esa fiebre está durando más de 5 días, hay que pensar ya en otro diagnóstico o eventuales complicaciones de la enfermedad. El patrón no tiene un patrón específico, ¿sí? Puede ser continua, intermitente, y a diferencia de lo que nosotros notamos, que es otro aspecto clave que tenemos que recordar, ustedes saben que en el momento, el tiempo de efervescencia de la fiebre en dengue, en ese periodo subsecuente de 24 horas es donde hay más riesgo de complicaciones o la complicación a la que más le tememos en dengue, que es el choque. En esta no se asocia a que haya un empeoramiento de los síntomas. Seguramente ustedes ya han captado que en la presentación están haciendo mucho énfasis en el síndrome febril agudo, ¿sí? Aquí no voy a hablar por ahora de la fase crónica, porque ese es otro problema que tenemos con chikungunya. Sabemos que un porcentaje variable de pacientes, hasta ahora los datos que tenemos del comportamiento en islas del Caribe, es que más o menos el 15% de las personas después de 3 meses todavía están manifestando dolor, ¿sí? Y entonces eso también requiere otra aproximación y un esfuerzo de parte de especialistas del área de reumatología, fisiatría, que nos ayuden a generar también recomendaciones. Entonces, por ahora estamos haciendo mucho énfasis en cómo aproximarse a esos pacientes que tienen un síndrome febril agudo. Y el síndrome de Faguet que eventualmente vemos en otras entidades, incluso está descrito en dengue, en fiebre tifoidea, pues también en algunos casos se puede observar. El rash, las manifestaciones dermatológicas son bien importantes. Usualmente la mayor parte de los pacientes tienen un rash maculopapular que aparece más o menos a las 48 horas después de iniciada la fiebre. Pero no es uno de los síntomas, pues tampoco que se presenten en la mayoría de los pacientes. Solamente entre el 50 y 60% de los pacientes lo van a tener. Es llamativo, y estas 2 fotos lo ilustran, no sé que también se estén viendo allá, pero que estas comprometen también las palmas y las plantas, ¿sí? Y también el rostro. Cuando ustedes hagan, yo siempre insisto en la semiología, y pues agradezco que nos acompañan pues varios clínicos expertos en el área de pediatría, es insistir en la manera de que describan cómo apareció el rash, porque ahora que veamos los diagnósticos diferenciales hay algunas entidades que también son un riesgo en este momento y no se nos pueden pasar.
Aquí más adelante discutiremos un poco de las manifestaciones que se tienen en los niños, y aquí quiero llamar la atención que aunque en los lactantes y en los niños pues se observa también ese rash maculopapular, las manifestaciones de lesiones bulosas, ¿sí?, con francas vesículas y flictenas, es un hallazgo que frecuentemente se está observando en los niños en el departamento de Bolívar, y que los epidemiólogos del norte de Santander también nos contaron. E incluso más adelante les mostraré el compromiso de francas úlceras, que eso llamó la atención y les contaré por qué. Y el compromiso articular, que es claro, en alguna presentación hace unos meses mostrábamos pues de pronto la evidencia que hay del compromiso sinovial directo, pues de la presencia de partículas virales, que al parecer la respuesta inmunológica frente a esas partículas virales es lo que explica que este virus sea tan artritogénico y que sea una de las manifestaciones cardinales también. Esto es para recordar, y se parece pues a los pacientes, o la mnemotecnia uno podría decir con los pacientes con artritis reumatoidea, que usualmente es un compromiso simétrico de medianas y pequeñas articulaciones, y que los pacientes también se quejan de la rigidez en la mañana, y esos días de enfermedad pues ellos pueden notar que a lo largo del día mejoran un poco, pero sí es llamativo la rigidez en la mañana. Y aquí les ilustro con estas fotos, unas son tomadas de República Dominicana y esta última, del extremo, allá a la derecha, de la India. Entonces, franca tenosinovitis es la persistencia de esa tumefacción de los tejidos blandos alrededor de los tendones, entonces con franco edema. Los pacientes incluso se quejan de edemas en articulaciones que uno pues no se imagina, por ejemplo la mandíbula, la articulación temporomandibular está descrita, y pues yo creo que una buena ilustración de lo que severo que puede ser el dolor está en la crónica que la Salud Hernández fue publicando en el tiempo, de cómo fue el comportamiento de chikungunya y con respecto al dolor, y cómo era pues incapacitante. En esta parte de artralgia y artritis, y compartiendo un poco lo que nos enseñaba República Dominicana y los epidemiólogos de la Secretaría de Salud del Departamento de Norte de Santander, nos comentaban que es llamativo, y eso también está escrito en la literatura, la tendencia a afectar más articulaciones donde ya previamente ha ocurrido algún tipo de traumatismo. Los adultos mayores, que por ejemplo ya tienen artrosis con compromiso en rodillas, en caderas, es mucho más marcado. Y hay un artículo publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública de ahora de enero, que se llama Lecciones aprendidas de chikungunya en República Dominicana. Yo los invito a leer esta revisión porque dentro de lo que comentaban de las artralgias, y aquí pues no sé si haya ortopedistas, en República Dominicana les pasó que los pacientes en posoperatorio de cirugía articular notaban incremento del dolor más pues en el posoperatorio, obviamente afectando la articulación o el hueso intervenido. Y el problema grave que se puede presentar en estos casos es que uno pueda estar subestimando casos de, por ejemplo, una artritis séptica posoperatoria, ¿sí? Y esto yo les pido pues que tengan mucho cuidado cuando interroguen a esos pacientes, sobre todo cuando uno ve un compromiso muy monoarticular, porque puede estar omitiendo un caso de una artritis séptica después de un posoperatorio. Ustedes saben que, por ejemplo, infecciones por Staphylococcus aureus pueden ser bastante virulentas y tener un comportamiento muy rápido. Y de hecho, durante la peor época de la epidemia para ellos, que ocurrió hacia los meses pues, de julio, agosto, la conducta que tomaron algunos de estos grupos de especialistas fue diferir las cirugías, porque para ellos era difícil interpretar qué estaba ocurriendo con esas cirugías. Entonces esta es una gráfica que está en la guía de OPS y que es un paralelo. Lo que está ilustrado con 3 cruces es de acuerdo a las descripciones de epidemias anteriores
cuando ese síntoma o signo aparece en más del 70% de los casos. Entonces, miren que para chikungunya, entonces fiebre, las artralgias, y pues hay algunos hallazgos hematológicos que también nos pueden orientar. Sin embargo, pues ustedes saben que eso es poco específico, y más si tenemos en cuenta los otros diagnósticos diferenciales. Mientras que pues para virus dengue, la parte clínica sí es un poquito más bizarra, y ahí nos tenemos que ayudar más en el comportamiento de pronto de parámetros hematológicos, como la presencia de leucopenia y la presencia obviamente de la trombocitopenia. En los pacientes, cuando los diagnósticos diferenciales para un síndrome febril agudo sugestivo de chikungunya, tenemos que irlos analizando a la luz de la epidemiología propia de la región, porque ustedes pueden encontrar en la lista de diagnósticos diferenciales pues una cantidad de entidades, pero es bien importante ir haciendo seguimiento en los boletines, sobre todo pues el boletín epidemiológico nacional, que cada semana se está publicando con los datos que recopila el Instituto Nacional de Salud de cómo se están comportando las regiones. En eso es bien llamativo, y escuchando a la doctora Marcela Mercado, que es la encargada de la vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores del Instituto Nacional de Salud, la vigilancia de otras entidades permitió más o menos estimar el ingreso de chikungunya en Colombia. Ustedes saben que estábamos a la expectativa, y más o menos el año anterior, en la semana 34, fue que se confirmó el primer caso en Bolívar, pero cuando han ido revisando, por ejemplo, reportes sugestivos de sarampión, pues esas exantemáticas de la infancia, se dieron cuenta que ya previamente había circulado chikungunya, o que había empezado a circular antes de lo que pensábamos. Entonces, esto es importante. Y estas son, digamos, de las entidades, y tiene que también pues ubicarlas en el contexto epidemiológico. Estoy viendo un lactante, estoy viendo un adolescente o un adulto mayor, porque cada una de ellas, y dependiendo de los municipios donde se estén moviendo, pues tienen que pues observarse. En este caso, destacando como algunos aspectos diagnósticos, les quiero llamar la atención sobre estas entidades. Leptospirosis, si ustedes revisan el boletín epidemiológico nacional, leptospirosis es una entidad que pues se reportan casos en diferentes regiones del país. Acá en Santander el año pasado, hacia el final o las últimas semanas, no se reportaron casos. No quiere decir que no las haya. Las dos zonas del país donde se están reportando más casos de leptospirosis son en Antioquia y el Valle del Cauca. Y entonces, ya como aspectos desde el punto de vista diagnóstico que hay que tener en cuenta, en leptospirosis, más que artralgia, lo que ocurre es mialgia, muy parecido a la situación que ocurre con dengue. En dengue podemos también tener dolor articular, pero lo que predomina más es la descripción propia de mialgias. Y como marcador pues claro de la lesión muscular que puede ocurrir con leptospirosis, pues biomarcadores como la creatinquinasa, que está elevada, el compromiso hepático, que es usualmente una colestasis y una elevación importante de las transaminasas, y que en estos pacientes usualmente uno va a encontrar leucocitosis. En cuanto a malaria, pues Santander tiene algunas zonas donde esporádicamente se está reportando malaria, pero pues digamos no es un problema tan marcado o frecuente como puede tenerlo otras zonas del país. Sin embargo, recordemos que usualmente el patrón que vemos de fiebre en malaria pues es el patrón intermitente, y otro aspecto clínico, pues un paciente que tiene hallazgos que sugieren hemólisis, que no es algo que veamos de forma, o sea, no lo vemos en chikungunya, no lo vemos en dengue, pues hay que obligar a pensar en esa opción. En cuanto a rubeola, casi siempre en otros países que tienen la dificultad porque no han logrado unas buenas metas de vacunación, pues rubeola sí es un diagnóstico diferencial importante. Y de tener presente, yo les traje acá la clínica, pero realmente desde el año 2009 para la región de las Américas pues no se ha notificado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, circulación endémica como tal de rubeola. Entonces pues sería inesperado
tenerlo. De todas maneras, recordar en los niños usualmente esa fiebre no es tan alta como lo que describen para chikungunya. Pareciera que en ellos es un comportamiento un poco más leve de lo que se puede observar en adultos, pero sí en adultos sí está descrito en zonas donde aún circula de forma importante, sobre todo en África, que puede haber una artritis muy severa y que esto podría generar confusión. Sarampión. Sarampión es otro tema que estos días ha emergido. Recientemente se notificó en Estados Unidos un brote importante de sarampión, que pues eso pone, y sobre todo pues en los estados del sur de Estados Unidos, en la Florida y en California, la presencia de sarampión, asociado pues eventualmente a la falta de una adecuada cobertura de vacunación por el no deseo de algunos padres de vacunar a sus hijos. Colombia tiene una buena cobertura de sarampión, pero sí tenemos casos de forma esporádica, y en esto no hay se tiene que recordar que estos pacientes pueden cursar con fiebre muy alta, pero que usualmente se antecede de unos síntomas que pueden sugerir hasta ciertos casos como una conjuntivitis o un resfriado por tener rinorrea. Y en los casos en que se presenta pues las manchas de Koplik, que sí es un hallazgo patognomónico, que son esas manchitas blancas que en los textos uno las pueda encontrar afortunadamente, o no sé, los pediatras que tanto lo vean los últimos años. Y obviamente pues chikungunya está circulando en todas las Américas, en todos los países de América. El sur de la Florida no ha sido exenta y también tienen algunos casos, y pues personas o niños que hayan circulado o que se hayan movido en esta región en los últimos meses, pues hay que tener este diagnóstico diferencial. La mononucleosis infecciosa es otro de las entidades que eventualmente podríamos tener dificultad, pero pues hago énfasis sobre todo en leptospirosis, malaria, sarampión, y bueno, por encima de ellas en nuestra región, el dengue. Ahora las manifestaciones atípicas. Entonces yo les puse este cuadro que es lo que se ha descrito para dengue y las manifestaciones atípicas para chikungunya, y si uno compara los dos cuadros, realmente en lo único que de pronto uno puede notar una diferencia son las manifestaciones atípicas dermatológicas que se ven en chikungunya, ¿sí? Porque todas estas, y yo quiero que las tengan muy en cuenta, porque desde el punto de vista clínico nos definen toda severidad. Un paciente que se presenta con alteración del estado de conciencia, que sugiere encefalitis, meningitis, déficits neurológicos, o compromiso de nervios periféricos, compromiso cardíaco, para cualquier tipo de entidad pues es un signo de alarma, y por tanto le da una connotación de severidad, y prácticamente en ambas entidades se pueden dar, y por eso justifica el algoritmo que más adelante les voy a presentar, que está muy basado en lo que nosotros ya conocemos de dengue. De pronto pues algo que diferencial también pues la colecistitis acalculosa, y que sí se describe más en dengue, pero en las manifestaciones dermatológicas es lo que es un poco diferente. Y aquí recordar que los niños son una de las poblaciones más afectadas, y estas son una diapositiva tomada de una presentación previa de la doctora Doris Salgado, que es una investigadora de la red AEDES, que trabaja en el hospital de Neiva, y quien ha hecho estudios junto con nuestras docentes, la doctora Ángela Méndez, que hicieron las descripciones del comportamiento de esas manifestaciones inusuales en niños hace unos años, y que tenemos que tener bien presentes. Ahora pues en cuanto a las manifestaciones dermatológicas, yo les he mencionado, y pues más adelante yo le pido un momentico pues al doctor Vargas que nos comenten, porque creo que estas son las que están generando más dificultades, o que ayudan a identificar desde el punto de vista de aquellos casos atípicos. Decíamos pues la erupción morbiliforme, pero bueno, este sí es un hallazgo típico que pues vamos a ver en adultos o en niños. Y el otro problema es de la hiperpigmentación o hipermelanosis que se pueden dar en los casos. Esta es una diapositiva tomada de una publicación hindú que hace una revisión de los hallazgos dermatológicos.
pero ya en las poblaciones de Bolívar están empezando a describirlos. Un porcentaje variable de pacientes ya en la fase subaguda, después de que ha pasado el periodo febril, empiezan a hacer una pigmentación, sobre todo en las áreas donde han tenido ese rash micropapular, en la región pues alrededor de la boca, y estos dermatólogos también describían pigmentaciones lineales que coinciden también con las zonas donde hubo más dolor. En esto es también llamativo que los pacientes pueden describir en ese periodo subsecuente que tienen empeoramiento de entidades dermatológicas previas, y una de ellas es la psoriasis. Está descrito que los pacientes con psoriasis en los siguientes días y meses empeoran, y la tendencia a hacer pigmentación en las áreas de lesiones. Y con respecto a las úlceras penoescrotales y perineales, este también es un hallazgo bien interesante. Me gustó y me pareció bastante aleccionador escuchar a los epidemiólogos de Norte de Santander, que ellos empezaron, los primeros casos que identificaron y ya tienen una muy buena casuística, fueron el reporte que hacían, lo comentaban algunos pediatras, de la aparición de unas dermatitis del pañal complicadas en lactantes, y complicadas porque el niño llegaba con fiebre, y más que tener vesículas eran unas blancas úlceras de fondo limpio, muy similares a esta foto que traje acá. Pues las de Norte de Santander no las pude conseguir, pero unas francas úlceras en la región escrotal o en región perianal en los niños. Al parecer no eran dolorosas, pero sí alrededor había mucho eritema, lo que los confundía con el conjunto pues de tener un niño irritable, febril, con la situación de estar con una sobreinfección, y de hecho pues también hubo algunos que sí realmente cursaron con sobreinfección. Y pues en el caso de los adultos eso puede también confundir un poco con la presentación de un herpes genital, ¿sí? Entonces, para considerar que un paciente que se presente en estos días con síndrome febril y de pronto ese tipo de manifestaciones dermatológicas podría corresponder a un caso de chikungunya. También en los lactantes, pues asociados a esos síndromes pues, vesicobulosos, sobre todo en las extremidades, también se ha observado bastantes pues, episodios muy marcados de descamación que afectan sobre todo este grupo etario. Estos son, digamos, algunos hallazgos, pero hay revisiones bien amplias de muchas manifestaciones atípicas. Aquí les estoy trayendo las que más se mencionaron o las que más nos alertaron las personas que ya han tenido la experiencia. Entonces, ¿cómo clasificar los casos sugestivos de chikungunya? Entonces, les quiero recordar que por ahora no hay una guía de manejo, hay una aproximación o adaptación hecha a partir de las guías de OPS, y este es un resumen y está con base en este documento, en la cual entonces podemos ubicar a los pacientes en casos típicos que llenan la definición y no se identifican síntomas o signos que sugieran alarma, que ahora los revisamos todos. Los atípicos, que tienen manifestaciones infrecuentes, pero las cuales sí pueden configurar mayor severidad y usualmente corresponden a signos de alarma. Y los severos, que están francamente identificados por la clínica y por ciertas ayudas paraclínicas con compromiso, en el caso del sistema nervioso central, corazón, pulmón, riñón, y también se incluye el compromiso dermatológico extenso, sobre todo pues cuando hay esas lesiones vesicobulosas que pueden pues ulcerarse y facilitar otros procesos agregados. Dentro de esos casos severos, entonces el grupo epidemiológico, el grupo etario donde vamos a tener más dificultades, que tenemos que hacer más énfasis, entonces son los neonatos y sobre todo pues aquellos, los niños menores de 1 año y las personas mayores de 65 años, donde hay comorbilidades, que cuando se ve la casuística de los grandes brotes en las décadas anteriores es donde ha habido letalidad. Los signos de alarma, entonces, son estos que cuando uno los ve, pues ya estamos familiarizados con ellos, son comunes a muchas entidades y sobre todo al diagnóstico diferencial de dengue. En el caso, pues, de la persistencia de la fiebre, pues siempre tener cuidado, y cuando se hacen los análisis de caso, pues una vez de casos fatales a veces sorprende que el paciente, bueno, seguía con fiebre, era claro que hay otra entidad, y seguir insistiendo que el paciente tiene dengue o que tiene chikungunya y no pensar en otras alternativas.
El dolor abdominal intenso y continuo, recuerden que este es un marcador bien importante de severidad y es uno de los signos de alarma para dengue y que se asocia muy bien a ese episodio o esos periodos previos al shock. El vómito, obviamente las manifestaciones hemorrágicas, aunque se pueden ver algunas manifestaciones cutáneas hemorrágicas, pequeñas petequias, áreas pequeñas de equimosis, no es lo usual de chikungunya y esto nos tiene que alertar, tener cuidado. La alteración del estado de conciencia como un marcador claro de compromiso encefálico, mareo postural, el dolor intenso incapacitante que persiste, las extremidades frías y todos los hallazgos que sugieran pues una alteración en esos mecanismos de control hemodinámico, los sangrados y especial atención independientemente de síntomas, de signos, es un recién nacido de madres virémicas y ahora les voy a mostrar qué es lo que nos propone. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Y esto se parece mucho, si ustedes recuerdan, y ahora hacemos un paralelo de cómo nos proponen la atención de los pacientes con dengue. Entonces, aquí nos están diciendo, hay pacientes que tienen cuadros típicos y tener pues este enfoque lo que busca es pues prepararnos y hacer las adaptaciones propias de nuestros servicios de urgencia o de consulta prioritaria, porque aunque hasta ahora no lo hemos visto en Santander, puede llegar el momento en que haya un aumento excesivo de la conducta, de las consultas de este tipo y nos colapsen los servicios. Y por eso, basados en los estudios previos, pues esa triada de fiebre, artralgias y el rash, pues sí configura con una buena sensibilidad y un buen valor predictivo positivo que se trate de chikungunya y podrían ser enmarcados dentro de esos casos típicos, pero no nos podemos quedar con la sensación que es típico y entonces no me vuelvo a preocupar por el paciente y se me olvida que existe dengue también, que algunos, y lo peor de la situación es que un paciente se puede coinfectar, puede tener chikungunya y dengue simultáneamente. Recuerden que el vector es el mismo y de hecho hay casos documentados acá en Colombia que tuvieron pues simultáneamente las dos infecciones. Entonces no hay otros síntomas, esos casos típicos, entonces no hay otros signos o síntomas que sugieran diagnósticos alternos más probables, no tienen signos de alarma, no están dentro de los grupos de riesgo, no son menores de 1 año, no son mayores de 65 años con morbilidades y si se ha utilizado pruebas diagnósticas o bueno, un hemograma como una ayuda diagnóstica, pues no van a tener trombocitopenia. Si la tuviesen, piensen dengue, piensen diagnósticos alternos. Estos pacientes son pacientes que se pueden manejar ambulatoriamente y yo en esto les quiero llamar mucho la atención. En sus instituciones tienen que tratar de hacer e implementar, si no lo han hecho, listas de chequeo, de verificación de que se hizo todo lo que un buen clínico debe hacer cuando se enfrenta a un paciente de estos. Entonces, dar instrucciones escritas de qué conducta va a seguir, tomar líquido, cuál es la dosificación del acetaminofén, cuáles son los signos de alarma y escribirles bien, pues el vómito, es el dolor abdominal, y que con cualquiera de ellos debe consultar nuevamente, ¿sí? Con solo uno de ellos, insistir pues en la hidratación, y bueno, y ustedes, yo sé que bueno, es muy frustrante y es motivo muchas veces que uno se gane un regaño o una molestia ahí de la familia, del paciente, que esperen 3 horas en un triage, todo eso para que uno les diga que tomen acetaminofén. Pero no, esta recomendación parte de las observaciones y recuerden que estamos enfrentando un posible diagnóstico de chikungunya, pero también puede ser un posible diagnóstico de dengue. Y es necesario que se ilustren las razones por las cuales no podemos ofrecer otra alternativa y educar a las personas. Lo que aprendieron, y eso pues uno lo puede intuir en República Dominicana, es que la automedicación llevó a mayores complicaciones porque la gente, pues sobre todo cuando ya avanzó la epidemia, dijeron pues no, pues en la casa yo hago esto y aquí lo estamos viendo también. Y reconociendo que el uso de AINES, de aspirina, cualquier inyección intramuscular está totalmente contraindicada en un paciente de estos. Recuerden que si es un dengue, ya hay estudios que han mostrado el mayor riesgo de complicaciones con el uso de estos medicamentos.
¿sí? Entonces, en este caso, y la otra cosa que nos insistieron es la dosificación y las fórmulas claras, con las dosis y los intervalos no inferiores a 6 horas, porque bueno, una de las cosas que es muy molesta es que, pues claro, el dolor es muy intenso y por tanto, pues la gente se angustia, ¿sí? Pero uno en la medida que eduque probablemente acepte mejor la recomendación. Indicar y explicar pues muy bien las razones por las cuales no se hace. La temperatura, la fiebre es tan alta que pues bueno, otra estrategia es hacer los baños, no es baños en agua helada, ¿sí? Un agua pues temperatura normal o tibia, y recordar que no se debe frotar alcohol, que no se deben, pues esas conductas, ustedes saben, sobre todo en la población pediátrica, son muy peligrosas. Se ha llegado al acuerdo de las guías que después del 7º día en que ya ha resuelto pues la fiebre, pero que probablemente esos pacientes, algún volumen, pues algunos de ellos van a estar todavía con artralgias, van a estar con astenia, en ese momento ya es seguro utilizar otro tipo de medicaciones, ¿sí? Y sabemos que ahí van a recurrir muy probablemente son los adultos mayores que ya tienen comorbilidades, que ya tienen artritis, artrosis, y que en esa fase es para tratar de instruirlos en el uso pues racional de los AINES, porque pues bueno, sabemos los efectos deleterios que tiene sobre el riñón y otros órganos. Hay recomendaciones en cuanto a aliviar el compromiso dermatológico. Ustedes saben, pues cuando uno revisa, pues muchas de estas son recomendaciones de expertos, no hay realmente ensayos clínicos bien conducidos, pero en algunos pacientes estas lesiones dermatológicas pueden ser muy pruriginosas, entonces está tanto en la guía panamericana y pues en la guía de República Dominicana se dieron estas recomendaciones. Y recordar que ese momento de esa consulta puede ser el momento de instruir a todo un grupo familiar de cómo controlar el vector y cómo controlar la transmisión en la casa. El paciente, mientras tenga fiebre, tendrá viremia. Mientras tenga viremia puede ser la fuente para otros en la casa, entonces debe dormir, se le da reposo, su incapacidad y estar bajo un toldillo. Y estimular pues a todos los cuidadores, a las personas que lo acompañan, a que hagan el control del vector en el domicilio. Ese es un momento clave. Ahora, cuando encontramos casos atípicos o grupos de riesgo, pues ya sabemos que es una población especial, y a estos pacientes hay que hospitalizarlos y hay que hacer, pues no hay intervenciones específicas, no hay un antiviral, no hay vacunas, pero tenemos que dar medidas de soporte y el manejo interdisciplinario, pues dependiendo de los hallazgos que se tengan. Y entonces, en esta fase es apropiado que recordemos y apliquemos las recomendaciones de manejo de soporte hídrico en los casos de dengue. Recuerden que en este momento, si se dan esas situaciones, ustedes solamente tienen una sintomatología que les sugiere una complicación, pero pues difícilmente uno podrá comprobar que es dengue o chikungunya, sobre todo chikungunya, porque no se tienen pruebas diagnósticas en las clínicas, ¿sí? El diagnóstico va a estar pues manejado en el Instituto Nacional de Salud, y realmente las pruebas serológicas no tienen una contribución en las decisiones clínicas. Entonces, lo importante acá, entonces, que no se nos olvide el manejo del dengue, y obviamente hacer las pruebas diagnósticas pertinentes dependiendo del órgano o sistema afectado, que nos ayuden a entender un poco mejor y que nos ayuden a descartar otras entidades o comorbilidades que pueden empeorar la situación. Y estar pendiente, aquí es parte pues del trabajo también que de laboratorio, pero también nosotros quienes estamos atendiendo, que se reserven las muestras de suero que son pertinentes y para poder hacer el diagnóstico más adelante, ya para efectos de vigilancia. Entonces recordemos cómo es esas recomendaciones de las guías, y esto correspondería al grupo B, que son los pacientes que tienen condiciones o patologías que pueden llevar a mayor riesgo de choque, en el caso de dengue, o que se están presentando ya con signos de alarma. Entonces, en la guía colombiana, las adaptaciones hay
plan de manejo de líquidos diseñado para niños y para adultos, y pues como siempre pues tenerlo a la mano y aplicarlo adecuadamente, y que es pues, obviamente en los pacientes que vienen ya con desequilibrio pues desde el punto de vista hemodinámico, con signos francos de shock, de dengue, que acuérdense que alteración del llenado capilar, la presión, las alteraciones en la presión media, en la presión de pulso, pues tienen que llevarse a hacer un manejo tal cual está indicado. Y en esto les quiero llamar también la atención, en las unidades de análisis de casos letales, cuando hay una falla del equipo médico, uno de los que observan con mayor frecuencia es que los médicos dejamos notas como líquidos a mantenimiento o bolos intermitentes, pero no estamos al lado del paciente y haciendo un ajuste de acuerdo a las necesidades. Este es otro grupo bien importante de la población, y sobre todo las embarazadas que están muy próximas pues a tener su parto. ¿Por qué? Porque este es un virus que se ha demostrado la transmisión vertical, y que esos niños en un porcentaje bien importante pueden hacer manifestaciones durante sus primeros días de vida, y como les voy a mostrar más adelante, las complicaciones son bien serias. Entonces, en ellas ampliar todos los diagnósticos, pues ampliar los diagnósticos y el interrogatorio para evaluar bien la causa de un síndrome febril, considerando pues la epidemiología propia de la región y las entidades propias del embarazo, y sobre todo en aquellas cuando estamos a menos de 4 días de ese parto, porque en esos momentos es donde hay más riesgo de transmisión. Se sabe que la cesárea no tiene efecto protector, o sea, eso no tiene que cambiar la conducta que pues se tenga de acuerdo al caso, y la lactancia pues tampoco no es un medio que se haya reconocido como importante de transmisión del virus. Y además preparar la atención del recién nacido para que un grupo de pediatras experimentados haga seguimiento de estos niños, estos neonatos. Los niños de madres virémicas al momento del parto se deben observar, y la recomendación de la guía, y ahí pues yo entiendo las dificultades que se pueden tener en las instituciones que están siempre llenas, es observarlos al menos hasta el 5.º día. Así no tienen síntomas, se observan, se vigila que no haya fiebre, que no hayan signos que sugieran pues complicaciones pulmonares, cardíacas. Evitar canalizar, pues ponerle líquido. Si no se tiene síntomas, pues no se tiene que invadir para facilitar pues de pronto la entrada de una bacteria. Pueden recibir la lactancia y egresar claramente si hay un signo de alarma pues para este grupo, ¿sí? Si aparecen síntomas, la recomendación es trasladar a la unidad de cuidado intensivo. ¿Y esto basado en qué? El brote de la isla Reunión, que ustedes se van y revisan, eso es una isla en el Índico. Eso fue una experiencia muy bien documentada, y casi toda la literatura disponible alrededor de chikungunya, de las complicaciones en madres, en niños, entonces es basado en lo que pasó en esta isla. En esta isla más o menos el 45% de su población en el lapso de un año sufrió chikungunya, y por eso tiene la experiencia de madres que estaban, pues mujeres que estaban embarazadas, que les hicieron seguimiento. Y entonces estos datos que están reportados permitieron ver que pues buena parte de esos niños sufrieron manifestaciones, que la mediana del inicio de los síntomas fueron alrededor de los 4 días después de su nacimiento, y que los síntomas pues que presentaron, o lo que se describió sobre todo, era la aparición de pues una irritabilidad marcada, y que usualmente los pediatras lo describen como un síndrome hiperálgico, la erupción cutánea, el edema de las extremidades y complicaciones neurológicas. En este caso describen 9 pacientes de esos 44 que hacen un adecuado seguimiento, pero el problema es que muchos de esos niños quedaron con secuelas neurológicas, ¿sí? Y por eso es una población a tener muy en cuenta y ser muy cuidadosos. Ya algunos colegas han tenido experiencia de manejo de casos sospechosos. Estamos pues a la expectativa de que nos dicen que si fueron realmente casos confirmados, pero que de acuerdo a la clínica lo sugiere mucho. Y este es un algoritmo que está adaptado y es un resumen de lo que yo les acabo de decir. Si son casos típicos que cumplen con la artralgia, la fiebre, el rash, que no tienen signos de alarma, que no tienen comorbilidades,
probablemente puedan manejarse adecuadamente ambulatoriamente y dándole las instrucciones de consultar en caso de aparición de esos síntomas. Y en los casos de síntomas, de signos de alarma, pues inmediatamente aplicar lo que ya hemos aprendido con dengue y hacerlo de forma bien juiciosa, ¿sí? Los casos atípicos o que no se presentan otros síntomas, pues siempre recuerden diagnósticos diferenciales. No olvidemos en nuestro medio malaria, leptospirosis, algunas pues eruptivas de la infancia, y en el caso de los adultos hay que pensar sepsis de origen bacteriano, sobre todo las estafilococcemias, y más en el contexto de pacientes que han tenido intervenciones quirúrgicas, que tienen lesiones dérmicas o, por ejemplo, compromiso monoarticular, hay que pensar. Entonces, y en ese, pues tratar de hacer todo el algoritmo diagnóstico hacia ese sentido. Y ustedes ya en algunas otras capacitaciones y hemos hecho mucho énfasis en tener listas de verificación para poder evaluar si hemos hecho una adecuada atención. De acuerdo a la guía, los grupos de clasificación de dengue, los tenemos esos grupos que no tienen riesgo, que tienen un comportamiento fuera de lo que llamamos signos de alarma, y entonces hay ciertas preguntas y que nosotros debemos aplicar también a chikungunya. Y en chikungunya la modificación bien importante es mirar si es un niño, madre de una hija, hijo de una madre virémica, para hacer la vigilancia en esa primera semana de vida y que no vayan a tener niños pues con complicaciones en la casa o en los ambientes hospitalarios a los que no se les siguió adecuadamente. Esto es una revisión rápida, son unas aproximaciones. Ahora, después de la intervención del doctor Alexander Torres, pues haremos un espacio para las preguntas, porque seguramente hay varias tratando de contestarlo pues con la mejor evidencia que tenemos. Y a su vez los quiero invitar a que revisen la página de la red AEDES. La red AEDES es una red que articula el trabajo de varios grupos de investigación de universidades públicas y privadas del país y de 2 universidades norteamericanas, además del trabajo pues con las autoridades de salud de los departamentos de Santander, Casanare y del Valle, y la Organización Panamericana de la Salud. En esta página nosotros tenemos montadas las memorias del curso internacional de dengue que se llevó a cabo en agosto del año pasado, y en ellos hubo un simposio dedicado a chikungunya, y ahí están las memorias con las diapositivas, están los textos también escritos de esas presentaciones que nos hicieron. Es muy aleccionador ver lo que nos compartieron desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica, y en la parte clínica está muy enfatizada hacia la población pediátrica, porque quien lo presentó pues es infectólogo pediatra. Entonces les agradezco. Ahora los dejo con el doctor Torres, que nos va a poner un poco al día de cómo van los datos y del proceso de vigilancia. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Para la Secretaría de Salud de Santander, para la dirección y para el grupo de epidemiología es muy importante la participación de cada uno de ustedes, porque con esto estamos dando a conocer aún más este evento que es nuevo para todos. Es un evento que llegó y que va a quedarse, es un evento que vamos a tener que seguir haciendo vigilancia rutinaria. Entonces vamos a ponernos pues a tono todos con este nuevo evento de interés. Bueno, vamos a iniciar un poco hablando de qué es el chikungunya, aunque ya creo que la doctora nos dio de manera muy amplia en qué consiste la enfermedad. Simplemente para recordar de dónde se origina, es una palabra africana de origen maconde, que significa aquel que se encorva, y es una de las características más importantes que van a tener estos pacientes al momento de la consulta. Por ejemplo, acá se puede ver esta mujer que llega en una posición encorvada a su consulta. La línea del tiempo de la enfermedad, desde que se inició su identificación hacia el año de 1952, en cada uno de los territorios, cuando ingresa a Europa en el año 2007,
y ya la certificación de la transmisión del virus en las Américas en el año 2013 por parte de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, perdón, en donde ya hablaba la doctora que la República Dominicana es una de las más afectadas y donde se tienen aún mejor los estudios sobre cada uno de estos pacientes. En la República Dominicana nos ha ayudado muchísimo a toda la región de las Américas a tener una caracterización mejor de este virus, pues es un virus que apenas se introduce en la región. Entonces ya la organización en el año 2013, la Organización Mundial de la Salud, determina que hay una transmisión local. ¿Y qué quiere decir transmisión local? Es decir, que los mosquitos están infectados y van a permitir la transmisión a las demás personas. Eso fue en el 2013. Entonces, ¿qué pasó durante el 2014? Entonces vemos una introducción del virus inicialmente por las islas del Caribe y ya cómo ingresan a la plataforma territorial del continente, casi toda Venezuela, ustedes ven, ya tienen casos reportados, y Colombia, cómo ha ido ingresando desde la región atlántica hacia el interior del país, principalmente por el corredor del río Magdalena y del Cauca. Bueno, también tenemos casos ya reportados en el sur de Estados Unidos, en la Florida, casos autóctonos también en ese territorio. Para recordar que el departamento de Santander tiene 87 municipios y quienes están en riesgo para tener chikungunya, todos aquellos municipios que estén por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, es decir, casi el 95% de nuestros municipios se encuentran en riesgo, es decir, todos podemos tener tanto dengue como chikungunya, a excepción de unos municipios que quedan acá en la provincia de García Rovira, unos 2 o 3, y acá en la provincia de Soto, especialmente el municipio de Betas, que son los que se encuentran por encima de esta altura, y pues allí no existiría la posibilidad, pues hasta el momento que se encuentra documentado, de tener el vector para la transmisión de la enfermedad. Recordar nuestra población, 2.061.000 habitantes, el 95% de nuestra población entonces se encontraría prácticamente en riesgo. Alrededor de 1.900.000 personas podrían estar en riesgo de tener tanto el dengue como el chikungunya. Entonces vamos a iniciar hablando de dengue. Ya la doctora hizo bastante énfasis con respecto a que la importancia de identificar el dengue. ¿Por qué? Porque él sí nos va a llevar a la muerte. El chikungunya, pues la tasa de letalidad, según nos informaba el Ministerio de Salud, está por debajo del 0,002% de los casos. Entonces es muy baja, mientras que el dengue sí estamos hablando de una letalidad aproximadamente del 2% en lo que se estima. Aquí vemos cómo se ha comportado el dengue, o cómo se comportó mejor el dengue en el año 2014, donde en nuestro canal endémico vemos esta franja gris, que es lo que estaríamos esperando para ese año, y en la franja, esta línea negra continua, son los casos que se presentaron por cada una de las semanas. Si ustedes se aprecian ahí, identifican que hay zonas en las cuales esta es una zona de riesgo. Acá por encima de este color rojo estaríamos en zona de epidemia o de brotes. Entonces tendríamos varias semanas que el número de casos estaría muy por encima de lo que esperamos y estaríamos en situación de alerta epidemiológica. Entonces el dengue siempre es una de nuestras preocupaciones para el departamento, y tanto para el nivel nacional también. El departamento de Santander es de los primeros, o el primero en el reporte de casos de dengue a nivel nacional. De los municipios del departamento, 5, estos primeros 5 producen el 81% de los casos, y de esos 5 municipios, 3 de ellos se encuentran dentro de los primeros 10 de nivel nacional. Entonces, si nosotros logramos controlar el dengue en el departamento, estaríamos también aportándole en un gran porcentaje a la disminución de casos del nivel nacional. Las provincias que más nos reportan casos de dengue, entonces el área metropolitana con casi el 78% de los casos, seguida de la provincia de Mares, donde se aporta principalmente por el municipio de Barrancabermeja, esto con un 10% del total de los casos de dengue. Aquí se encuentra la distribución de casos,
de acuerdo al sexo y el municipio, donde no hay una gran diferencia entre la presentación en hombres y mujeres, es muy similar, casi una proporción de 1 a 1. Aquí vemos una gráfica donde se aprecia cómo ha sido la distribución de los casos de dengue por los diferentes grupos de edad. Y de llamar la atención acá en que en el grupo de los menores de 15 años se está presentando aproximadamente el 37% de los casos de dengue a nivel departamental. ¿Y dónde están estas personas menores de 15 años? O están en el colegio o están en nuestras casas. Entonces son uno de los focos de atención para atender. Es decir, tenemos el vector en las casas, en las instituciones educativas. Si controlamos al menos este grupo, tendríamos casi un 40% menos de nuestros casos totales de dengue en el departamento. El grupo más afectado pues es el de 20 a 29 años, con un 18% de los casos. Eso era dengue, pero el dengue grave, ¿cómo se comporta a nivel departamental? Entonces tenemos que el dengue grave está dentro de lo esperado para el reporte nacional, para el reporte departamental. Acá vemos cuál es la incidencia de los casos de dengue para cada uno de los municipios, sumando dengue y dengue grave. Entonces en la franja, en estos que se ven de color rojo, son los casos de los municipios que presentan las más altas tasas de incidencia para dengue y están aproximadamente entre 507 casos y 1.633 casos por cada 100.000 habitantes, tasas bastante altas. Queremos hacer bastante énfasis en la siguiente diapositiva, que es, ustedes si bien recuerdan, el dengue puede ser clasificado como dengue sin signos de alarma o con signos de alarma, ¿verdad? Esto es lo que nos está ingresando a nuestro sistema de información. Cruzamos dengue con el tipo de hospitalización, es decir, si fue hospitalizado el paciente o no. ¿Y qué encontramos? Pacientes con dengue grave, que primero, están mal clasificados porque si es un dengue sin signos de alarma, ¿cómo va a ser un dengue grave? ¿Verdad? Y tenemos dengue con signos de alarma, que tampoco debería ser incluido como dengue grave, que fueron ahí. Y aparte de eso, fueron no hospitalizados. Recuerden, todos los casos de dengue grave debieron haber sido hospitalizados. Y aún más, tenemos casos de dengue con complicaciones. Si ven este número de acá, de casos, no debieron haber sido clasificados como dengue, sino como dengues graves, y todos debieron haber recibido hospitalización. Entonces, es un llamado de atención a todas las instituciones y el personal médico para que es engorroso diligenciar una ficha de notificación y algo cansón, pero hay que hacerlo, porque con esto es que nosotros tomamos las acciones con respecto a cada uno de los eventos de interés en salud pública. Entonces, de eso se define que se tomen o no ciertas acciones. Entonces, el manejo de la calidad de la información es muy importante para que nosotros actuemos de acuerdo a los casos que se nos presentan y a la información que tenemos. Entonces, para hacerles un recorderis de eso. Tenemos municipios en los cuales la proporción de dengue y dengue grave está alterada. Tenemos, por ejemplo, acá, Barranca Bermeja. Por cada caso de dengue grave hay casi 130 casos de dengue. Pero también tenemos municipios que por cada caso de dengue cada caso de dengue grave hay 38 casos de dengue. Estos son algunos ejemplos, pero aún más grave. Tenemos municipios en los cuales apenas hay un reporte de 8 casos o 5 casos de dengue, de los cuales 4 son dengues graves. Es decir, tendríamos un 50% de la proporción de dengue grave ya en esos municipios. ¿Y qué estaría pasando allí? O hay una mala adherencia a la guía de atención, o hay un subregistro importante en la notificación del dengue, o son casos que no están siendo bien analizados por el personal de salud. Sí, para recordar nuevamente. El dengue, entonces hablábamos que el dengue sí nos produce un gran problema y es nuestra letalidad por dengue. Acá tenemos cómo ha sido el reporte de los casos de dengue, de mortalidad por dengue. El departamento le han ingresado 33 casos de mortalidad atribuidas a dengue, de las cuales hemos podido descartar 8.
y tenemos 14 casos confirmados por dengue. Eso equivale más o menos al 42% del total de los casos. Eso nos da una tasa de letalidad del 5%, muchísimo más alta de lo esperado para el departamento. Esto, con unos ajustes que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, estaría entre el 5 y el 6% de la letalidad por dengue. Recuerden que la letalidad se calcula únicamente por los casos graves. Entonces, si vemos todos esos casos que posiblemente clasificamos como dengue y eran dengue graves, eso haría que la letalidad en el departamento, si estuvieran bien clasificados, disminuyera, porque el denominador es mayor, ¿no? Entonces es un llamado de atención para que mejoremos la calidad en la captación del dato. Ahora sí vamos, pero que no todo se nos convierta en chikungunya, ¿no? Que ya la doctora explicaba algunas de las diferencias, no sé si esta también la mostraste, sí. Entonces, la diferencia entre los signos y síntomas que vamos a encontrar entre el chikungunya y el dengue. Entonces, no, creo que no la voy a explicar porque ya creo que fue explicada de manera detallada. La diferencia entre los signos y los síntomas que se han reportado entre el nivel mundial, que se encuentran acá, los diferentes porcentajes sobre signos y síntomas, y los signos y síntomas que se encontró durante la investigación en los municipios de Bolívar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el rash es muy importante para la presentación del chikungunya en el país. Cerca del 92% de los pacientes que se analizaron presentaban rash, mientras que en los otros países lo que se ha reportado es que el rash está entre un 28 y un 77%. Es por eso que nuestras definiciones de caso para chikungunya incluyeron el rash como uno de los signos importantes para el diagnóstico de chikungunya. Esta creo que también ya la presentaron, es sobre no la he presentado, bueno, entonces vamos a hablar un poco de esta, es sobre las pruebas que se utilizan para el diagnóstico de chikungunya. Entonces, de acuerdo al tiempo, en el inicio de los síntomas, solicito una prueba u otra. En este caso, entonces, si estamos dentro de los primeros 3 días, lo que se van a solicitar son pruebas de aislamiento viral, que serán por PCR o por aislamiento, y la IgM pues nos va a salir negativa. Entre el cuarto y el octavo día, entonces vamos a tener PCRs positivos, aislamientos negativos, y ya vamos a tener positividad de la IgM. Muchos de los casos que nos han llegado muestras al Laboratorio de Salud Pública, pues no cumplen con los tiempos para la solicitud de la IgM. Nos estamos solicitando IgM cuando apenas llevan 1 o 2 días de evolución, por lo cual la IgM va a salir negativa. Y tenemos un alto porcentaje de pruebas negativas debido a esto. No se tiene en cuenta la fecha de inicio de síntomas y la prueba que se está solicitando. Entonces, lo ideal sería para una IgM, después del 8º día o después del 5º día, ya tendríamos una IgM positiva. Y después del 8º día, pues ya se negativizan tanto la PCR como el aislamiento. El flujograma, que ya lo explicaba muy bien la doctora, qué hacer cuando tenemos un paciente con sintomatología febril que pueda cumplir con la definición. Entonces, está en su fase aguda, que se le solicitaría su PCR o el aislamiento, pero antes de esto, ¿qué habría que solicitarle? La prueba de dengue. El dengue hay que solicitárselo a cada uno de los pacientes que se sospeche, tanto chikungunya porque tenemos que primero clasificar dengue para atenderlo. Entonces, primero se solicita dengue y después, si cumple con la definición, entraríamos a definir si solicitamos o no la prueba para chikungunya. Aunque, como vamos a ver más adelante, ya las pruebas de laboratorio van a ser para unos grupos muy específicos, que son las mujeres embarazadas menores de 1 año y los pacientes con comorbilidad, porque vamos a ingresar los casos de otra manera. Entonces, ¿qué es un caso sospechoso para el sistema de vigilancia? Es un paciente que tiene fiebre mayor a 38 grados centígrados, que tiene una artralgia grave o tiene una artritis de comienzo agudo y la presencia de rash. Ese es un caso sospechoso. Y otra de las condiciones es que resida en un municipio donde no hayan confirmado casos de chikungunya. Entonces, aquí en el departamento tenemos unos municipios en los cuales ya hay confirmación de casos de chikungunya y no ingresarían como caso sospechoso.
Esos municipios que ya tienen circulación del virus del chikungunya, entonces ingresarían como casos confirmados por clínica si cumplen con esta definición de caso: febril, mayor de 38 grados, atraje grave, artritis, el rash, pero ya el municipio tiene circulación viral activa. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a estos pacientes? ¿Les vamos a tomar muestra? No, no se les toma muestra. Simplemente se hace la confirmación por clínica una vez hayamos descartado dengue. Es la característica. El caso confirmado pues va a ser el de esos municipios que no tienen circulación, a los cuales se les tomó su muestra, se les hizo la prueba de laboratorio y tienen una PCR, un aislamiento o una IgM positiva. Nuestro sistema de vigilancia entonces ha establecido dos fichas de notificación. Una ficha, que es la notificación individual, que es para aquellos casos en los cuales los municipios aún no tienen circulación viral, y para aquellos casos donde se pueda presentar la enfermedad de tipo atípica, que son los grupos que vamos a tener seguimiento estricto, que son nuestras mujeres embarazadas, nuestros menores de 1 año y los pacientes que presenten comorbilidad. A esos pacientes se les va a diligenciar la ficha de notificación individual, independiente si hay o no hay circulación. Y a estos pacientes sí se les solicitaría muestra para confirmar el diagnóstico. Al resto de pacientes de municipios con circulación viral ya certificada, entonces vamos a hacer una ficha de notificación colectiva y vamos a reportarlos como casos confirmados por clínica. Después de toda esta notificación, entonces ahora sí llegamos a la caracterización del departamento de cómo vamos en chikungunya. Entonces estamos enfrentados ante un virus nuevo o ante un evento de interés nuevo para la región y para el país. Entonces, cuando uno se enfrenta a un virus nuevo o una enfermedad nueva, tiene varias fases de acuerdo a si esa enfermedad va a continuar circulando o no. Entonces, siempre tenemos una fase emergente, es decir, cuando empieza a ingresar la enfermedad a un territorio. Después tenemos una fase epidémica, donde hay un incremento en el número de casos porque la mayoría de la población está susceptible y no va a haber ninguna inmunidad. Y luego pasamos a una fase posendémica donde ya existe una inmunidad y el grupo de población susceptible es menor, es decir, va a haber menos número de casos entre esa población. Uy, no me grabó, no me pasó la otra. Bueno. En la otra, venga, la mostramos acá más o menos. En la del departamento, no sé, no, debe ser por el cambio del sistema. Existe el departamento tenemos una tendencia que ya se encuentra en fase epidémica. Nosotros hemos encontrado casos en 4 municipios del departamento. Hemos encontrado casos ya certificados de circulación viral en Bucaramanga en la semana 36, en la 37 en Florida Blanca y en la 48 en Piedecuesta. Y en la semana 42-43 aproximadamente en el municipio de El Socorro. Esto hace que el departamento ya pase de la fase emergente a estar en fase epidémica. Un número amplio de casos ya se están reportando semana a semana. Iniciamos con 2-3 reportes y ya tenemos semanalmente aproximados unos 230 casos semanales de la enfermedad, por lo que ya empezamos nuestra fase epidémica en el departamento. Aquí vemos los casos que se han reportado desde el inicio de la semana 36, que fue cuando identificamos por primera vez el virus, en el municipio de Bucaramanga. Y Bucaramanga nos ha aportado el 54% casi de los casos de todo lo que llevamos desde la identificación del virus. Un municipio que entró apenas hace 2 semanas al reporte fue el municipio de Capitanejo, con 152 casos. Ellos venían presentando el evento desde semanas anteriores, pero no habían reportado aún y esperaron hasta casi la semana 2 para iniciar el reporte, lo que hizo que se incrementara muchísimo el reporte en esa semana, teniendo casi 400 casos en esa. Y tenemos Barranca Bermeja, que Barranca Bermeja, a pesar de que no hemos tenido la confirmación de la circulación viral, ya nos está haciendo reporte de notificación por clínica y tenemos muy de cerca el seguimiento con Barranca Bermeja para saber si sí son casos o no, y a ellos sí se les viene tomando muestras para la confirmación, pues no tenemos la certificación de la circulación aún.
Aquí está cómo se presenta por cada uno de los municipios, donde Bucaramanga, Capitanejo y Barrancabermeja son los que más casos nos han presentado. ¿Cómo se ha reportado esto con respecto al sexo? Entonces, tenemos un mayor porcentaje, el 54% en hombres y un 46% en el sexo femenino. Aquí está la distribución por grupos de edad, donde la población económicamente activa de 20 a 29 y de 30 a 39 años son los que más están viendo afectados, con aproximadamente 210 casos en el grupo de 20 a 29 años. Pero si sumamos los casos de los menores de 15 años, estos casos serían muy superiores al grupo de 20 a 29 años. Entonces, tenemos un problema en ese grupo de edad, tanto en dengue como lo vamos a tener para chikungunya. Y las alternativas de acción y de control están en nuestras viviendas y en nuestras instituciones educativas. La hospitalización, ¿cómo ha sido para los casos de chikungunya? Entonces tenemos apenas un porcentaje del 13% de hospitalización, ya lo decía muy bien la doctora, que estos pacientes van a ser atendidos principalmente de manera ambulatoria. Aquí está cómo es el porcentaje de acuerdo a la hospitalización por cada uno de los grupos de edad, donde el de 20 a 29 años pues, es el que más ha recibido hospitalizaciones, al igual que el de 5 a 9 años. Una circular que emitió el Instituto Nacional de Salud definió que los municipios que tuvieran municipios vecinos y ya hubiera circulación viral, no tendrían que seguir tomando muestras para confirmación de chikungunya. Entonces este gráfico muestra los municipios que fueron identificados ya como positivos para circulación viral. Acá está Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta, el municipio de Socorro. Y si hacemos el recorrido que nos dice el Instituto Nacional de un radio de 30 kilómetros a la redonda, tenemos ya todos los municipios del área metropolitana, todos los municipios tanto de la provincia comunera como Guarentá, que ya podrían hacer la notificación de tipo colectiva al sistema de vigilancia. Y tenemos estos dos municipios que no son nuestros, son del departamento de Boyacá, el municipio del Espino y el municipio de Tipacoque, que ya nos están influyendo sobre la provincia de García Rovira. Y allí está el municipio de Capitanejo, que fue uno de los últimos que ingresó a la notificación en estos días. Acá se ve con más detalle los municipios, como el área de influencia ya identifica a los que tienen que hacer la notificación por clínica y no tendrían que enviar más muestras para confirmación de chikungunya. Recordemos siempre descartar primero dengue antes de confirmar un caso de chikungunya por clínica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A manejar nuestra agua y el agua que almacenamos en nuestras viviendas principalmente. Entonces, ¿dónde se crían estos vectores? El departamento ha identificado que nuestros principales criaderos son tanques bajos y tanques altos sin ningún mantenimiento. Inservibles como llantas, latas vacías, tambores que almacenan agua, botas, juguetes y demás, son los sitios en los cuales el mosquito está depositando sus huevos y de ahí salen sus larvas para después tener, pues, aumentar la transmisión de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar toda esa serie de inservibles que puedan almacenar agua y donde se nos puedan estar produciendo un aumento vectorial. Todo tipo de acciones de tipo física, el lavado de los tanques con jabón, hipoclorito, con cepillo, hay que refregar muy bien las paredes de estos tanques para eliminar los huevos. Entonces, si alguien ha visto larvitas de estas o cabezones, como les dicen, es porque ahí los estamos creando y ahí estamos teniendo nuestra enfermedad y nuestro vector para que nos aumente la transmisión. ¿Qué hay que hacer con los pacientes que son identificados con chikungunya? Entonces, estos pacientes se les recomienda que deben estar protegidos bajo toldillo. Estos toldillos deberían estar impregnados con insecticida. La Secretaría Departamental de Salud ha asignado a los municipios una serie de toldillos que ellos se encargan de hacer la distribución en su población. Entonces, cuando se atiende a un paciente de estos, hacerle la recomendación con el fin de evitar de que aumentemos el número de casos dentro de nuestra comunidad.
a los médicos y trabajadores de la salud, entonces deben usar repelentes contra insectos, usar mangas largas y pantalones largos para evitar que sean picados en las instituciones. Claro que las instituciones deben estar haciendo el seguimiento vectorial y no deben estar, pues sus índices larvarios e institucionales deben estar en 0. No es posible que se nos enfermen los pacientes en una institución con dengue o con chikungunya cuando asisten por otra causa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer si viajo? Cubrirme la piel completamente, uso repelentes, dormir siempre bajo mosquiteros, y el trabajo está en vigilar las aguas estancadas para evitar que los mosquitos se sigan produciendo. Eso era lo que tenía para decirles en la mañana de hoy. Me imagino si va a haber preguntas será después de las presentaciones. Muchas gracias. Como lo manifestó la doctora Elsa, vamos a hacer un panel de preguntas. Entonces esperamos si hay alguna pregunta por parte del público presente para aclarar acá con los participantes. Bueno, voy a comentar, mientras piensan las preguntas, algunas cosas con respecto a los niños, que ya mencionó la doctora Elsa en su presentación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de atender a varios niños en la Fundación Cardiovascular remitidos de otras ciudades, principalmente de Cúcuta y del Cesar. También nos llegan pacientes, pues como es un centro de referencia cardiovascular, pacientes de la costa, de Sucre y de Montería. No hemos tenido la posibilidad como de ver los niños en la etapa aguda. Generalmente nos llegan por complicaciones, muchas de estas infecciosas. Importante en los niños las manifestaciones dermatológicas, el exantema, que generalmente evoluciona a un exantema ampolloso, que muchas veces se confunde con un impétigo. Hay casos que incluso esas ampollas evolucionan a úlceras, y hemos tenido complicaciones infecciosas secundarias. Tuvimos un niño de Cúcuta de 3 meses que hizo una infección por pseudomonas muy grave, que hizo una fascitis necrosante, pues, de todo el abdomen inferior como complicaciones. Hemos tenido también pacientes procedentes de la costa que han hecho neumonías necrotizantes por Staphylococcus aureus con neumatoceles. Incluso ahorita tenemos uno que está ahí en ECMO por la gravedad de esas complicaciones. Tuvimos de Valledupar otra adolescente que hizo un cuadro de un síndrome de hipertensión intracraniana un mes después de haber sufrido la infección, con un cuadro de neuritis óptica, y bueno, se complicó también con una infección por Staph aureus. Entonces son cosas que como que no están descritas, todavía no están bien establecidas. Digamos, son casos que se han diagnosticado por clínica. Bueno, y tuvimos otro niño que fue remitido de Cúcuta, un recién nacido, como de 15 días de vida, que sí se confirmó y que hizo una meningoencefalitis, y se confirmó con serología para chikungunya. Entonces son los pacientes pediátricos, y sobre todo los menores de 1 año, son pacientes de alto riesgo, en los cuales, como vieron, se debe solicitar las pruebas, pero pues las pruebas no nos ayudan a definir clínicamente el manejo, pero sí pues a confirmar posteriormente el caso. Entonces son pacientes que se deben vigilar. Tuvimos otro recién nacido procedente de Agua Chica, que la mamá tuvo una infección clínica aparente, y el niño hizo la fiebre, hizo el exantema al segundo o tercer día de vida. Entonces en esos pacientes, pues como dijo la doctora, se deben vigilar los primeros días de vida antes de egresarlos, y sobre todo si son recién nacidos, pues se pueden complicar. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, pues como... Pues bueno, yo quiero aprovechar acá la presencia del doctor Torres porque en la experiencia que he tenido pues dialogando con colegas que trabajan en los servicios de urgencias, una de las dificultades ahora en el momento de hacer la notificación y cómo proceder como pues nosotros actores importantes en ese proceso de vigilancia, porque bueno, usted nos presentaba ahora, y a veces es un poquito confuso en la medida que como la epidemia va cambiando y es tan dinámico, entonces llega una circular y de pronto como hacer un poquito más de énfasis en este momento. Yo les dejaba la recomendación que siempre desde el punto de vista de nosotros los clínicos nos aseguremos que en los laboratorios se estén reservando las muestras de suero, porque por ahora uno cuando aborda a un paciente inicialmente no sabe para dónde va a evolucionar, ¿sí? Puede ser que al otro día llegue ya con signos de alarma
o pase alguna otra cosa y de pronto se pierdan momentos que son de oro para poder hacer el diagnóstico. Entonces sí le agradecería pues que nos enfatice un poquito esa parte. Bueno, según la última circular que envió el Instituto Nacional de Salud, lo que tenemos que hacer tenemos dos escenarios. Municipios que tienen circulación ya certificada del virus y municipios que aún no la tienen. Los municipios que tienen ya la circulación del virus o que están muy vecinos a los que ya la tienen, vamos a hacer notificación por clínica. Confirmación por clínica si el paciente cumple con la definición de caso, que es febril, el RAS, la artralgia. Esos pacientes van a ser confirmados por clínica. En los otros municipios en los que no hay circulación todavía confirmada, esos municipios se les diligenciaría una ficha de notificación individual, se les tomaría la muestra dependiendo el tiempo que tengan de evolución y confirmaríamos el caso si es chikungunya o no. Entonces, básicamente es eso. Si se tiene ya confirmación, notificación colectiva. Si no se tiene, notificación individual. ¿Qué otros pacientes van con notificación individual? Entonces, los menores de 1 año, las mujeres embarazadas y los pacientes que tengan comorbilidad. A esos pacientes se les tomaría para la confirmación de chikungunya más que todos como para tener la certeza de que es. Pero antes, a cualquier paciente de estos hay que tomarles la prueba de dengue, confirmar o descartar dengue antes de iniciar la clasificación como chikungunya. Se me olvidó nombrarles que nosotros ya tenemos coinfecciones confirmadas. En los casos de Piedecuesta y Socorro, no solo fueron positivos para chikungunya, sino también para dengue. Por eso la importancia de atender primero la clasificación del dengue, porque estos pacientes, si ustedes vieron las presentaciones, son los pacientes que van a presentar las defunciones, ¿no? El paciente con dengue es el que se nos va a morir. El paciente con chikungunya pues va a tener sus molestias, sus complicaciones, pero no, la tasa de letalidad no es muy alta. Es básicamente eso. Buenos días. De respecto a lo del tratamiento dengue, chikungunya, yo quería hacer también una invitación que no, Elsa ya lo comentó sobre el uso de la AINES, pero tal vez la dipirona es otro antipirético muy utilizado y si nosotros tenemos datos locales, porque es un estudio que hicimos acá en Bucaramanga, donde el uso de dipirona en pacientes con dengue incrementaba las complicaciones, estaba asociado a disminución más grave de las plaquetas y también a sangrados. Entonces sí quería por favor que también tuvieran en mente que tampoco se recomienda el uso de dipirona en estos pacientes que tienen un diagnóstico de síndrome febril agudo tipo dengue o chikungunya, en este caso que estamos en el diagnóstico diferencial. Hay pues otro aspecto que a mí me llamó la atención en las reuniones que se tuvieron la semana anterior, lideradas por pues, la Secretaría de Salud Departamental y con la participación de funcionarios del Instituto Nacional de Salud, y era que ellos mencionaban que para nuestra región a este momento se esperaba tener mayor número de casos y que por ahora no teníamos ese número. La percepción o el análisis que se ha hecho hasta ahora estamos fallando en la notificación, realmente hay menos casos de lo que se ha proyectado, y cuál es ese tiempo esperado del pico más grande de la epidemia de acuerdo a las estimaciones que se han hecho, las proyecciones. Pues todos tenemos que estar preparados. Este espacio yo también quiero que las personas vayan a sus servicios pensando en cómo organizar un servicio de urgencias si realmente llegara a tener una situación tan explosiva como la de Cúcuta. Entonces quisiera escuchar qué análisis se han hecho de la situación o qué puede estar pasando. Bueno, Cúcuta ha tenido una característica y es que ellos han iniciado búsquedas activas comunitarias de la enfermedad. Por eso el reporte de casos de Cúcuta es tan alto, porque ellos apenas identificaban un caso, iban a la comunidad y hacían búsquedas activas comunitarias, porque hay un gran subregistro dentro de la población. Es más, yo tengo funcionarios míos, compañeros de trabajo, que tuvo ella los síntomas de la enfermedad y toda su familia, y ninguno fue a consultar.
Entonces, el subregistro que nosotros consideramos está bastante elevado. Esa es una de las situaciones que se están presentando. Otra de las cosas es las barreras que se están presentando en la atención del servicio, ¿no? Entonces, la persona va a la institución de salud y tiene que esperar 3, 4, 5 horas para que lo pasen por el triage y definir, y al final que le digan que tiene que tomar acetaminofén. Entonces el paciente dice, yo voy allá y me van a dar acetaminofén, entonces no consulto y me voy de una vez, le dio lo mismo que me dio a mi familiar, entonces no lo hago, ¿para qué voy? Entonces tomo simplemente acetaminofén y espero a que me pase. Eso es lo que está sucediendo en mucha parte de nuestro departamento. Entonces es como el llamado de atención también que nosotros le estamos haciendo a los municipios, es que, ojo, hay que hacer la búsqueda de nuestros municipios. ¿Cuántos casos se están presentando en la población que no estén siendo atendidos por la institución de salud? Entonces, si no ve los datos de Cúcuta, sí, claro, ellos son altísimos, pero no todos son diagnosticados por la institución de salud, sino por el municipio que va y hace la búsqueda activa comunitaria. Situación que tendríamos nosotros que empezar acá también desde el departamento a realizar para identificar esos posibles casos. Con respecto también a la época de los casos, no tenemos experiencia con chikungunya hasta el momento, pero es probable que se comporte en Bucaramanga como se suele comportar dengue históricamente en Bucaramanga, y es que se asocia al periodo de lluvias. Más o menos se observa que entre 3 y 4 semanas también tenemos nosotros datos de locales donde se empieza, después de 3 o 4 semanas del inicio de las lluvias, se empiezan a presentar los casos de dengue por el incremento del vector. Entonces es probable que nosotros vayamos a tener el pico es una vez inicien las lluvias en nuestras áreas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues la recomendación en general para el manejo del vector en lo que ya se sabe que desafortunadamente para dengue hay muchas cosas que han fallado, es que hay que mantener todo el tiempo las campañas de control vectorial, es decir, no se puede esperar a que el control sea de una forma reactiva, porque si esperamos a que cuando empiecen a aparecer los casos para empezar a controlar el vector, es una llegada tardía y ya vamos a tener el pico inevitablemente. Entonces se deben mantener las medidas de control vectorial, que están especialmente, debe concientizarse a la población en general que evite los criaderos durante todo el año para precisamente estar disminuyendo realmente el pico en el momento, y no esperar a hacer algún tipo de acción de focalización, que realmente se ve que el efecto es bastante escaso en el dengue, pues históricamente. La notificación colectiva, existe un formato de notificación en el cual la institución de salud hace el reporte semanal una vez consolide los casos que se identificaron por cada uno de los consultorios de la institución o por los RIPS que tenga la institución. A las instituciones se les mandó ya cuál era el código del diagnóstico que tenían que colocar para el CIE-10 para que el RIPS quedara pues, caracterizado como chikungunya, que es A920, clasificación como chikungunya. Entonces, ¿qué se hace? La persona encargada de vigilancia revisa dentro de su institución los RIPS de la semana y establece cuántos fueron los casos que se presentaron. Esos casos se distribuyen simplemente por grupos de edad, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos fueron vivos, cuántos fueron muertos, y de cada municipio de procedencia donde hayan ocurrido los casos. Municipios de procedencia, no por el municipio que atiende, sino el municipio de procedencia. Esa es la notificación colectiva. El formato es el formato del Código 910 del Instituto Nacional de Salud.
Se tiene proyectados para el departamento de Santander alrededor de 45.000 casos durante la epidemia, ¿sí? Creemos que existe un subregistro muy importante, ¿sí?, por parte de las unidades notificadoras del virus de la fiebre de chikungunya. Entonces, si no tenemos un dato completo, adecuado, no podemos decirle si estamos o no estamos con una cantidad, ¿sí?, con X cantidad. Lo que sabemos es que hay un alto riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas condiciones climatológicas que tiene el departamento de Norte de Santander, ¿sí? Es un sitio de tránsito de la región Caribe al interior del país. Es un sitio de tránsito entre Santander, de Norte de Santander, Santander, interior del país. Por la parte de Capitanejo, también un sitio de tránsito entre el norte de Santander y Boyacá. Estamos en una situación de alto riesgo y estamos en el momento estamos en epidemia. Pues ahí para complementar una parte es que no lo mencioné mucho, pero hay que tener en cuenta que hasta el 28% de los pacientes pueden tener viremia y no tener fiebre, ¿sí? Entonces, para la preocupación específica que tú tienes con respecto a la posible transmisión, teniendo en cuenta donantes, pues realmente con esta, o sea, esto ya es una posición personal, ¿sí? Porque yo sé que en estos momentos surgen muchas dudas porque hasta ahora nos estamos documentando de datos, pero a este momento, como se están comportando las cosas, pues ya lo pone en una situación realmente de riesgo importante, y de considerar que a pesar de ese tamizaje que ustedes hacen a través de las encuestas para identificar de pronto riesgo, de todas maneras se corre una posibilidad importante de estar tomando eventualmente sangre de pacientes virémicos, porque pueden estar totalmente asintomáticos, ¿sí? Entonces, lo que sabemos, bueno, las tasas de ataque son muy altas, ¿sí? Usualmente lo que se ha reportado, pues, pueden superar el 60% de la población. Y entonces en lugares, por ejemplo, hay ciertas preguntas y creo que eso amerita una discusión y seguramente estaremos pendientes de los lineamientos del instituto y estar pues pendiente de los lineamientos. Son muy dinámicos, a veces uno quisiera que la información llegara más rápido, pero hay que entender que los funcionarios también de las instituciones de vigilancia son pocos y que tienen una cantidad de responsabilidades para poder atender pues todas nuestras inquietudes. Incluso pues también a nosotros nos ha llamado mucho la atención en el grupo esto de Capitanejo, lo que ocurrió en Capitanejo, porque Capitanejo, a pesar pues de estar a una altura que le confiere riesgo y que obviamente donde hay Aedes, no es un municipio donde se destaque por aportar casos de dengue, ¿cierto? Y como que no estaba en la mira de que ocurriera eso. No sé, probablemente, y ya después de que uno analiza un poquito mejor las cosas y lo que nos enseñaron también las personas de Boyacá que participaron en las reuniones, pues ellos también venían teniendo una circulación y se nos olvidó que también de pronto por el sur podía entrar, ¿no? Y ahí la sensibilización también de los internos, que muy próximamente son los rurales, porque ellos son los responsables muchas veces de la notificación. Entonces, este tipo de cosas pues no deben pasar. Si se está percibiendo que hay una situación diferente, un comportamiento inusual en el lugar donde uno se está moviendo, pues es mejor preguntar rápidamente a los que saben y no que pasen este tipo de cosas que pues ya, imagínense, pone a Capitanejo como la segunda municipio con mayor número de casos. Para complementar un poquito la respuesta sobre los donantes, si bien es un problema, también eso se conoce que el dengue tiene un porcentaje mayor de asintomáticos que chikungunya, ¿sí? O sea, el CITA estaba hablando que cerca del 30% de los pacientes o de las infecciones por chikungunya son asintomáticas. En dengue tenemos que puede ser del 50 y incluso algunas cohortes van hasta el 80% de personas que se infectan y son asintomáticas. Entonces, teniendo en cuenta, si no hemos tenido mayor problema con dengue en el proceso, en los bancos de sangre con la transfusión, porque se lleva una vigilancia de los febriles muy adecuada,
pues me atrevería a decir que es altamente probable que tampoco, si se sigue llevando el control de evitar personas febriles o que estuvieron con cierto día de anterioridad febriles, es probable, muy probable que tampoco tengamos ningún problema, dado que tenemos esta experiencia con dengue, que ya sabemos que tiene un porcentaje de asintomáticos más alto que chikungunya. Pues si no surgen más preguntas, pues les agradecemos mucho la presencia. Esta es parte de una de las actividades que se están liderando desde la universidad y con el acompañamiento de otras instituciones. Estén atentos porque en los siguientes días estaremos en actividades también para cumplir con otra invitación, que es tener instituciones saludables. Entonces vamos a tener nuestras jornadas en los campus universitarios para control del vector, y pues obviamente las instituciones de salud. Son esfuerzos pues pequeños, pero que seguramente pueden contribuir a disminuir este problema. Muchas gracias.